¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Qué podemos esperar de este señor que se niega a dar un paso al costado pese a su probada inoperancia e incapacidad? Y que le falta el respeto a este parlamento enviando a sus emisarios para que intenten comprar nuestros votos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Edith Julón, hasta por 2 minutos. Que no vamos a permitir que un congresista acá señale que a nosotros nos compran los votos o hay algún arreglo de por medio. Y si tiene esa prueba, yo la reto a que lo muestre y nos diga quiénes nos hemos vendido. No es a nosotros los congresistas, yo no acepto y rechazo, y más bien pediría que la persona que dice que por los pasillos están caminando asesores para comprar congresistas, que señale quiénes son esos congresistas que se compran y se venden. Podemos estar indignados por todo, pero eso no nos da ningún derecho de faltar el respeto o de faltarnos el respeto entre nosotros. La indignación no nos tiene que llevar a la malcriadez ni mucho menos a la vulgaridad. Congresistas arremeten en contra de Patricia Chirinos durante pliego interpelatorio contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Esto sucedió tras las palabras de Patricia Chirinos, quien mencionó que personal del ministro de Defensa, Jorge Chávez, estaría comprando votos de los congresistas. Tania Ramírez, Lady Camones y Alex Paredes arremetieron contra Patricia Chirinos. Eso lo hizo el Comando Conjunto. Se burla de la memoria de nuestros compatriotas muertos en el Braen y en el río Ilave con mentiras. Y quien miente una vez, lo hace siempre. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Qué podemos esperar de este señor que se niega a dar un paso al costado pese a su probada inoperancia e incapacidad? Y que le falta el respeto a este parlamento enviando a sus emisarios para que intenten comprar nuestros votos. Este ministro, además de mentiroso, está perdido. El Perú entero vio la pantomima que hizo frente a las cámaras, balbuceando una proclama sin contenido, mostrando una falsa preocupación por nuestros compatriotas caídos y fingiendo que tiene una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo porque es un mentiroso. ¿Qué puede decir el aún ministro sobre las zonas liberadas y el robo de tierras por parte de los narcoterroristas en el Biscatán? ¿Cómo puede sustentar su estrategia contra el narcoterrorismo cuando en Quimpiri las comunidades ashanincas han sido despojadas de más de 2.000 hectáreas de sus tierras para sembrar coca ilegalmente? ¿Cómo puede justificar que el enfermero Jorge Contreras lleve prácticamente 6 días secuestrado por terroristas? El pueblo necesita un país seguro, no a un ministro mentiroso. Necesito unas Fuerzas Armadas sólidas. Por eso le digo a la señora Boluarte que nos libre de una vez de este ministro. Los muertos de los peruanos se respetan. Fuera el mentiroso. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Por favor. La invocación a la representación nacional es que las intervenciones se respetan. Creo que no es necesario adjetivar. El respeto tiene que primar, estimados colegas congresistas. Se trata de un ministro de Estado, se trata de señores congresistas. Bien. En el uso de la palabra, la congresista Nilsa Chacón, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludo a toda la representación nacional y al señor ministro de Defensa. Señor presidente, el día de hoy tenemos presente al señor ministro por esta interpelación por una gran preocupación. Si bien es cierto, el ministro dice que fue una operación táctica que los militares salieron a buscar, mientras que los narcoterroristas sacaban droga de la zona. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que los militares salgan en un operativo donde usen camionetas simples, sabiendo pues de que el ministerio maneja un alto presupuesto y recientemente también el premier
ha informado que pues están destinando 247 millones para el presupuesto de 2024, que es exactamente para combatir el narcotráfico en el BRAE. Entonces, sobre la respuesta también, señor presidente, al ministro de Defensa respecto a cuál es el objetivo del gobierno en el BRAE, yo quisiera pedirle una ampliación basada en esta respuesta a través suyo. ¿Por qué? Porque si bien el ministro dice que el objetivo es la pacificación y el desarrollo de la población del BRAE y nos habla de la intersección de numerosos ejes de gobierno para la lucha contra el narcotráfico, además nos habla de una comisión multisectorial para los fines de un BRAE productivo y de otro lado nos asegura que no es únicamente una solución militar, sino una solución integral la que está llevando a cabo. En esa línea, señor presidente, yo me atrevería a decir que todo lo que menciona corresponde solamente a una política de gobierno, es decir, a una política de carácter coyuntural, pero nada tiene que ver con una decisión firme y acometer una política de Estado contra el narcotráfico. Si la lucha contra el narcotráfico fuera realmente una política de Estado, haríamos un análisis riguroso de otros aspectos de manera multisectorial, revisando y mejorando a diario los accionarios de las fuerzas policiales y militares, brindándoles recursos suficientes, pero supervisando su eficacia. Entonces, deberíamos revisar cómo se aplican las penas en nuestro sistema de justicia penal para los casos de narcotráfico y no dejaríamos que las actividades, por ejemplo, agropecuarias de la sierra y la selva caigan en abandono y terminen mendigando una inversión pública, sabiendo pues que el presupuesto del Estado y en diferentes sectores y más que todo en esto pues no tienen una capacidad de gestión, ¿no? Ya se ha demostrado que solamente tienen un 30% de ejecución. Ahí está, creo, señor presidente, y por intermedio suyo se lo digo al ministro, que ahí está el error en creer que todo se resuelve con resoluciones ministeriales y decretos supremos y ejes de lineamientos, mientras que la lucha contra el narcotráfico no sea una política de Estado, nunca habrá solución. Bueno, y esta historia de los valerosos militares muertos, señor presidente, se podría volver a repetir. Por eso ahí hay que tener bastante ojo y bastante mano dura y saber todo un manejo de política para poder llevar a cabo y evitar al menos lo que está sucediendo, lo que sucedió este 4 de septiembre. Y también referente, presidente, yo quiero pedirle de que cuando hablamos de un tema de compra de votos, tengan bastante cuidado, somos colegas, pero hay que tener bastante cuidado porque ahí están generalizando. Particularmente, eso no ha llegado a mi escaño. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Edith Julón, hasta por 2 minutos. Congresista Tania Ramírez, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro de Defensa. Primero, dejar claro, señor presidente, que no vamos a permitir que un congresista acá señale que a nosotros nos compran los votos o hay algún arreglo de por medio. Y si tiene esa prueba, yo la reto a que lo muestre y nos diga quiénes nos hemos vendido o quiénes tenemos ya un voto a favor o en contra por algo. Eso sí, señor presidente, que quede clarísimo. 2, respetos guardan respeto, señor presidente, y saludo que usted haya dejado claro eso, que acá nos tenemos que dirigir como debe de ser, porque si no, ¿cómo podemos exigirle al resto que nos respete? Ahora, yendo al punto que lo convoca al ministro el día de hoy, respecto a las muertes de nuestros valerosos compatriotas que defienden la soberanía de nuestro país y tratar de hacer el control en el BRAE. Señor presidente, que a nadie le sorprenda lo que voy a decir. Nuestros valerosos compatriotas han muerto, mueren y seguramente habrán futuros fallecidos también. Entonces, en ese tenor, no es que sea eso, porque si fuera por ello, entonces, ¿por qué no tenemos al ministro del Interior? Todos los días muere gente en las calles por asaltos, robos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Esa es la pregunta que le haría a las personas que creen que interpelando al ministro de Defensa van a solucionar los problemas de seguridad en nuestro país. Y 2, me doy la oportunidad de poderle plantear al ministro de Defensa que hace 17 meses se publicó una ley que este Congreso aprobó en beneficio de la agricultura o para ser parte
de una solución alternativa a nuestros hermanos agricultores que quizá en el caso del Braen optan por sembrar la hoja de coca. La ley es la 31460, señor ministro, del cual también se le ha dicho acá al Premier en diferentes comisiones como Agraria, como Proinversión, se viene señalando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no implementan? Esta ley acoge a todas esas regiones que engloba al Braen. Darles cultivos alternativos para que ellos dejen de sembrar la hoja de coca y se sustenten económicamente con otros cultivos alternativos como es el cacao y el café. Pero necesitamos la intervención del Estado. La ley está, el Congreso la puso a disposición, pero el Ejecutivo no está haciendo nada al respecto. Y yo, una vez más, señor presidente, por su intermedio, le pido y le exijo en este caso al ministro de Defensa, en un Consejo de Ministros plantee la ley 31460 y démosle a nuestros hermanos del Braen y démosle a todos nuestros hermanos agricultores del Perú esta aplicación de la ley para que tengan opción de cultivos alternativos y sobre todo de mejorar la calidad productiva de nuestros productos bandera como es el café y cacao a nivel nacional e internacional. Millones de soles quedan de las ganancias respecto a la importación de esos productos, exportación, y finalmente para nuestros hermanos agricultores no hay nada. Entonces desde acá, señor presidente, hacer un llamado a la presidenta, al premier y a los ministros involucrados en esta cartera, apliquen las leyes. Este Congreso no ha venido a escribir en hojas leyes y que se queden ahí para la historia, sino de que estas leyes que se aprueban se apliquen en la práctica, señor presidente. Yo creo que si queremos disminuir la cantidad de sembrado de hectáreas de coca, pues entonces démosle a los hermanos agricultores una opción de cultivos alternativos. Conformar una comisión para establecer el diálogo no le va a solucionar la vida económica a los agricultores. Tenemos que darles cultivos alternativos porque de eso van a vivir. Y bueno, lamentablemente las cifras no nos acompañan. Ningún gobierno ha podido mejorar o disminuir estas cifras. Cada año son más y más y más. Entonces, tenemos que volver a bajar al llano, empezar a dar solución al problema desde abajo. ¿Y dónde es? Justamente ponernos a disposición de la población, recoger esas problemáticas y finalmente llegar a ellos y que el país se sienta que el Estado sí está para el servicio de todos nosotros los peruanos. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Lady Camones, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Buenas noches a todos los presentes. Bienvenida también al ministro el día de hoy. Presidente, los mecanismos parlamentarios de interpelación, no hay que tenerle miedo, ya lo han dicho algunos colegas que me han antecedido. Son mecanismos que utilizamos nosotros en el Parlamento justamente para indicarles a los miembros del Ejecutivo cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades. Y tan importante en la cartera de defensa. Sabemos que hay una lucha que aún está débil contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Lamentamos todas las muertes que han ocurrido, pero vengo escuchando también intervenciones en las que dicen que quieren censurar, ¿no? A terminar con esta interpelación y censurar a un ministro porque no dio un comunicado en el momento que lo debió dar. Quizás fue un error, pero yo no considero que eso sea motivo suficiente como para censurar a un ministro y cortar con las políticas públicas que están atacando justamente la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es bueno que haya venido, hay temas que atender. La escasa ejecución del presupuesto, señor ministro, a través de su presidencia, presidente, es algo con lo que usted tiene que mejorar. Hay que seguir luchando, hay que atender a los soldados, hay que mejorar con las propinas, hay que pedirle al Ejecutivo que apruebe por fin esa ley que les da este sueldo mínimo pues, a los soldados y que se fomente también la participación de nuestros jóvenes para poder tener la cantidad suficiente para esta lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Quiero aprovechar también este tiempo, presidente, para exhortar a mis colegas. Nosotros podemos estar indignados por todo, pero eso no nos da ningún derecho de faltar el respeto o de faltarnos el respeto entre nosotros. La indignación no nos tiene que llevar a la malcriadez ni mucho menos a la vulgaridad. Es algo que rechazo y por conductas como las que pasan en este Congreso es que a muchos de nuestros colegas los atacan en la calle. Y yo le pido por favor que no permita
que colegas se expresen de esa manera y que ofendan a quienes vienen a esta Casa del Pueblo, invitados por nosotros. A los invitados, vengan de donde vengan, se les tiene que respetar. Muchas gracias, congresista. El congresista Alex Paredes González, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo coincido con algunas intervenciones que se dieron sobre el tema de las participaciones de las personas. Creo que, presidente, con mayor respeto, debe haber una intervención inmediata cuando se producen frases altisonantes. No solamente los adjetivos a terceras personas, con el saludo correspondiente al ministro, sino es a nosotros los congresistas. Yo no acepto y rechazo, y más bien pediría que la persona que dice que por los pasillos están caminando asesores para comprar congresistas, que señale quiénes son esos congresistas que se compran y se venden, porque ofende a la institucionalidad del Congreso de la República, y eso sí le pediría, presidente, una inmediata intervención cuando hay este tipo de hechos, porque está atacando a todos los congresistas. Lo segundo, comparto lo que decía el congresista William Zapata. El tema del BRAE no es solamente coca, es un tema integral, es salud, es educación, es agricultura, como bien lo señalaba el congresista Salguana. El asunto es que todos estemos atentos a la discusión y la aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2024. Y no solamente estén preocupados los que vienen de las regiones que pertenecen al BRAE. Creo que es responsabilidad de todos, porque esta producción de cocaína está llegando a nuestras instituciones educativas. Antes era raro mirar estudiantes de secundaria, de quinto, estar en ese tema. Hoy no. Hoy lo que hacen es amenazar a estudiantes de primaria para que vendan dentro de las instituciones educativas los quetes. Y esto está pasando en Costa, Sierra y Selva. Y entonces este tema tiene que verse en su verdadera dimensión, más allá de los lamentables acontecimientos que ha significado la pérdida y la tristeza para muchas familias peruanas. No solamente son ellos, son cuantos. Y sí tendría que verse el trabajo que está haciendo De Vida, que esté en la misma línea y dirección. Pero ya es hora de, creo que, hacer una cruzada nacional a raíz de lo acontecido, porque escuchamos este mismo tema en noticias policiales. Se decomisó media tonelada, 100 kilos, etcétera. Se encontró Paita, se encontró Callao. Hoy varios puertos o varias zonas de nuestro país por donde hay mar, ¿acaso no sabemos cómo preñan los barcos? Eso lo sabemos. Y creo que ahí tienen que cerrar filas Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y nosotros desde el lado que corresponda, con las normas que debieran darse. De tal manera que también hay que darle una alternativa, que lo piden a gritos las personas que residen en estas zonas del BRAE. En algunas zonas de nuestro país han cambiado los cultivos. Algunos son exitosos porque han tenido el apoyo correspondiente. Creo que hay que hacer una tarea irrenunciable, irreductible, de erradicar de una vez por todas. Quienes son parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los que mayormente están en esas zonas. Y yo no creo que ellos vayan con la intención de perder la vida. Saben muy bien el riesgo y el peligro que corren. Y ahí lo que está viendo es delincuencia en su máxima expresión. Mafia de otros países que tienen ya están parcelizados los terrenos ahí. El tema de las avionetas, el tema que tiene que ser la Fuerza Aérea. Es decir, lamentablemente sobre la vida de esos peruanos, hagamos un punto de quiebre. Y ojalá que el 30 de noviembre de este año, que se aprueba la ley de presupuesto, realmente miremos con empatía el BRAE, la zona del BRAE. Hoy los gobernadores
Hoy los alcaldes, como bien lo ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, el 2 de enero van a tener en sus cuentas sus presupuestos. Entonces no va a haber justificación para que no trabajen las obras y cambiemos esas condiciones de vida. Gracias, presidente. Este fue el tenso momento entre Patricia Chirinos y otros congresistas, quienes arremetieron en contra de la congresista Chirinos por mencionar que el ministro estaría comprando votos. Además, también lo llamó mentiroso y perdido. Lady Camones arremetió contra Patricia Chirinos, pues dijo que por más que estemos molestos, no deberían caer en la vulgaridad. Por otro lado, Tania Ramírez retó a Patricia Chirinos a que mencione a qué congresistas habría comprado el ministro. Además, también el presidente del Congreso tuvo que intervenir y pedirle a la congresista Chirinos que prime el respeto en el Congreso. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.